Bien, para revisar los conceptos y definiciones que acabamos de ver, vamos a hacer un ejemplo que me incluya calcular los puntos críticos, determinar si la función es creciente o decreciente, todo esto mediante las pruebas de la primera derivada y las intersecciones de la recta. Bien, trazar la gráfica de la siguiente función con la ayuda de las intersecciones y prueba de la primera derivada. Es decir, aquí me están diciendo que voy a graficar, pero me voy a ayudar con las guías de los máximos y mínimos, con la guía de que si la función es creciente y decreciente en intervalos, y los cortes en el eje de las X. Para eso, para calcular en primer lugar las intersecciones de esta gráfica, lo que yo hago es encontrar las raíces de la función original igualándola a 0. Entonces, yo tendría 2x al cuadrado menos x a la cuarta igual a 0. Utilizando factorización, saco ahí un factor común y luego de eso tengo una diferencia de cuadrados que la plasmo como raíz de 2 menos x raíz de 2 más x. Todo eso igual a 0 y en el momento que empiezo a despejar las x voy a obtener 3 raíces. X igual 0, x igual más raíz de 2 y x igual a menos raíz de 2. Entonces, ¿cuáles son los puntos donde esta gráfica intersecta al eje de las x? Vendría a ser cuando x vale raíz de 2, y vale 0. Cuando x vale menos raíz de 2, y vale 0. Y cuando x vale 0, y vale 0. Entonces ahí tenemos los tres pares ordenados o tres puntos donde esta gráfica va a cortar al eje de las x. Ahora, para determinar en qué intervalos la función es creciente o decreciente, encontramos la derivada de la función que nos dieron. La derivada de y igual a 2x al cuadrado menos 4 es 4x menos 4x al cubo. Cuando yo tengo ya la derivada de la función, para hallar los puntos críticos lo que hago es igualar esa derivada a 0 y encontrar las raíces de la función derivada. De la misma manera utilizo factorización para utilizar la agrupación de términos y voy a obtener como raíces de esta ecuación x igual 0, x igual menos 1 y x igual 1. Luego procedemos a graficar en la recta numérica estas tres raíces de referencia para ver en cuántos segmentos o en cuántos intervalos tengo que evaluar para determinar si mi función es creciente o decreciente. El primer segmento sería desde menos infinito hasta menos 1, el otro sería desde menos 1 hasta 0, el siguiente sería desde 0 hasta más 1 y el último de 1 hasta más infinito. Ya tengo reconocido los cuatro intervalos en los que voy a evaluar a la función derivada para saber si es positiva o negativa y en base a eso concluir que es creciente o decreciente. Con x, si x es menor a menos 1, entonces al evaluarla en f' de x, que era 4x por 1 menos x por 1 más x, voy a obtener un término negativo y un término positivo. Si yo digo menos por menos da más y más por más, obtengo al final siempre un término positivo. Por tanto, la derivada evaluada en puntos de x menores a menos 1 es positiva y puedo decir que en ese intervalo la función va a ser creciente. ¿Qué ocurre cuando x está entre menos 1 y 0? De la misma manera, al evaluarlo en la función f' de x, voy a obtener un término negativo por un positivo y por un negativo por otro positivo. Entonces voy a tener menos por más menos y por más menos. Al final, la función derivada evaluada en ese punto es negativa, por tanto, en el segmento de menos 1 hasta 0, la función es decreciente. ¿Qué ocurre entre los x mayores a 0 pero menores que 1?
De la misma manera evaluamos la función derivada y voy a obtener un término positivo, otro término positivo y otro término positivo. Al momento de realizar las operaciones voy a tener al final un término positivo, por tanto se puede concluir que la función en el tramo desde 0 a 1 es creciente. Y el último, desde 1 hasta más infinito, de la misma manera se evalúa y obtenemos un término positivo y un término negativo, por tanto la respuesta va a ser negativa y la función se puede concluir que es decreciente en ese intervalo. Al final tenemos que la función 2x al cuadrado menos x a la cuarta es decreciente desde aquí está un error. Bueno, es decreciente desde menos 1 hasta 0, unión desde 1 hasta más infinito. Y la función es creciente desde menos infinito hasta menos 1, unión desde 0 a 1. Esos serían los intervalos donde la función es creciente y los intervalos donde la función es decreciente. Los puntos críticos. ¿Cómo calculamos los puntos críticos? Bien, nosotros encontramos las raíces de la función derivada que eran x igual 0, x igual menos 1 y x igual 1. Para encontrar los puntos críticos lo que se hace es a estas raíces evaluarlas en la ecuación original, y igual a 2x al cuadrado menos x a la cuarta. De esa manera, cuando evalúo con estos puntos críticos, hallo el par ordenado que va a servirme como referencia de punto crítico. Entonces, la primera raíz es x igual 0. ¿Qué pasa con x igual 0 en la función original? 2x al cuadrado, que sería 2, 0 al cuadrado menos 4 por 0, eso me da 0. Es decir, que el punto crítico es 0,0. El siguiente, x igual menos 1. X igual menos 1 evaluada en la función original, lo que obtengo es 1. Entonces, el punto crítico es menos 1,1. Con x igual 1 en la función original, 2x al cuadrado menos x a la cuarta, obtengo que f de x es igual a 1. Entonces el otro punto crítico sería 1,1. La derivada, ahora, para saber si eso es un máximo o un mínimo, lo que se hace es, con la función derivada, evaluar qué ocurre en estos, qué ocurre con la función derivada en las raíces de la función. Se puede concluir que ocurren máximos relativos en los puntos críticos de menos 1,1 y 1,1 y un mínimo relativo en 0,0. ¿Por qué? Porque la derivada en el intervalo desde menos 0, desde menos infinito hasta menos 1, en ese caso crecía, ¿verdad? Era mayor a 0, por tanto asciende, luego desciende, luego asciende, desciende. Entonces voy a tener dos picos en el punto menos 1, 1, en el punto 1, 1, y voy a tener un bajón que es en el punto 0, 0. Por tanto, ese va a ser un mínimo. Como ya tenemos la mayoría de las referencias, sabemos en qué puntos esta gráfica cortaba al eje de las X, sabemos en qué punto hay un máximo, en qué punto hay un mínimo y en qué intervalos crece y en qué intervalos decrece. Entonces, con eso en la figura podemos hacer un bosquejo de la gráfica. Recordemos que esta gráfica cortaba al eje de las X en el punto menos raíz de 2, 0, 0 y raíz de 2 positivo. Luego sabíamos que en el intervalo desde menos infinito hasta menos 1
la función era creciente. Desde menos 1 hasta 0 la función era decreciente. De 0 a 1 la función crecía y de 1 a más infinito la función decrecía. Adicional a eso, sabemos que este punto menos 1,1 era un máximo, el punto 1,1 era un máximo y el punto 0,0 era un mínimo. Toda esta información la recabé como realizando las pruebas de la primera derivada, encontrando los puntos críticos y valorándolos en la ecuación original y en la ecuación derivada. Los pasos son los mismos con cualquier tipo de ejercicio donde le pidan a usted bosquejar las gráficas. Recuerde, siempre tiene que trabajar las intersecciones de la ecuación original, es decir, donde esta ecuación original corta el eje de las x, para eso la igualábamos al 0. Luego, hallar la función derivada, encontrar las raíces de la derivada, que esa le dan los intervalos para determinar si la función es creciente o decreciente, y cuando valoro esas raíces en la función original, obtengo los puntos críticos que me ayudan a determinar si son máximos o mínimos relativos para mi gráfica. Gracias. Segundo ejercicio. La ecuación de la demanda para el producto de un fabricante es P igual 80 menos Q sobre 4. Y Q va a estar entre 0 y 80, es decir, que va a producir como máximo 80 unidades, donde Q es el número de unidades y P es el precio por unidad. ¿Para qué valor de Q se tendrá un ingreso máximo y cuál es ese ingreso máximo? Entonces, aquí lo que me están pidiendo es que determine un máximo y luego que valore ese máximo en la función de ingreso para poderlo cuantificar. Muy bien. Como sabemos, el ingreso total es lo que me piden maximizar y la función de ingreso está dada por el precio por la cantidad. Aquí me dan la función de precio, lo que tengo que hacer es esa función de precio multiplicarla por un nuevo Q. De esa manera, la función de ingreso es 80Q menos Q cuadrado sobre 4 y recordando siempre que Q está entre 0 y 80. Hallamos la derivada del ingreso respecto a la cantidad, es decir, vamos a derivar esta función original y la derivada de la función la igualamos a 0 para hallar las raíces de la función derivada. Cuando se iguala a 0, solo obtenemos una raíz y decimos que Q es igual a 40. Muy bien. Es el único valor crítico que tenemos. Ahora, ¿cómo sabemos si este valor es un máximo? Lo que hacemos es examinar la primera derivada para Q entre 0 y 40. En este caso, la recta numérica sería solo con 40 la división y tendríamos no sería desde menos infinito porque mi Q va desde 0. Entonces sería de 0 a 40 y de 40 a 80. ¿Qué pasa entre el intervalo de Q0 a 40? Cuando yo evalúo la derivada entre 0 y 40, obtengo un número positivo, por tanto en ese intervalo de 0 a 40 la función es creciente. Y desde 40 hasta 80, que sería el tope, la función se hace negativa, entonces la función decrece. En consecuencia es que de la izquierda de 40 tenemos que crece y a la derecha decrece, o sea, tendríamos esto. Esto nos ayuda a concluir que 40 sí es un máximo, ¿verdad? Un máximo relativo, y lo que hago es ahora la función de ingreso que yo tenía aquí, evaluarla con ese Q igual 40, que es el valor máximo que me ha dado. Y así obtengo que Q es igual a, el ingreso es igual a 400. Es decir, que el ingreso máximo se obtendrá con las 40 unidades y es de a $400. Listo, gracias.